Si conoce el significado y origen de palabras como boliche, trancar o zafra, es en gran medida gracias a esta mujer. Con ese diccionario hemos completado ese círculo, ¿no? Ese triángulo, y hoy por hoy la variedad canaria es la mejor conocida en todo el mundo hispánico. Esta otra mujer se pasó casi 20 años experimentando con los metales hasta convertirse en una referente en el arte. Y no era química, y entonces pues los ácidos que empleaba era, en lugar de pigmentos y colores, empleaba ácidos. Y no fue fácil. Las personas que hoy tocan partituras de canarios y se han animado a estudiar composición en el archipiélago le deben mucho a ella. Hay compositores de la Catedral de Las Palmas que han compuesto al estilo de Mozart, sin haber conocido a Mozart, sin haberlo conocido. Han dedicado una vida a indagar, recopilar y divulgar desde las islas y para ellas. Toda una vida que recibe en 2021 el mayor reconocimiento público que se otorga en Canarias. Lo reciben con las manos ocupadas en lo mismo, la investigación. Se las presentamos desde los lugares en los que continúan con el trabajo que les apasiona. El léxico canario está en deuda con Dolores Corbella. Gracias a ella, a su labor como investigadora, conocemos mejor la historia y el uso del español que hablamos en Canarias. Doctora en Filología, fue catedrática con solo 37 años. Su lista de premios y reconocimientos es inabarcable. Miembro de la Real Academia de la Lengua, en 2018 fue candidata al sillón M mayúscula y este mismo año al I minúscula. Desde Tenerife se ha convertido en una autoridad mundial en lexicografía. Premio Canarias de Investigación 2021, Dolores Corbella ha cumplido más que sobradamente con su responsabilidad como investigadora y profesora. Si quisiera, podría dedicarse a descansar con la satisfacción del deber cumplido y la conciencia más que tranquila. Pero no quiere, sigue activa en sus dos líneas principales de trabajo, la elaboración de diccionarios y la edición de textos. Ha estudiado los archivos insulares, nacionales y europeos para realizar el estudio filológico y editar los textos originales de obras clásicas de la literatura española. Corbella se reconoce incansable investigadora vocacional. Tal vez por ello, Dolores Corbella aún no ha dicho, ni escrito, ni estudiado su última palabra. Dolores Corbella Díaz, catedrática en Filología Románica por la Universidad de La Laguna, lexicógrafa. Lo primero, tenemos que darte la enhorabuena por ese Premio Canarias 2021 en Innovación e Investigación. Y gracias también por permitirnos entrar en este rincón de una de las bibliotecas más importantes de Canarias. Bienvenida a Canarias Escultura. Muchísimas gracias. Yo creo que todos los que trabajamos en humanidades estamos contentos por este premio, no solo yo, que me ha caído a mí, sino porque es la primera vez que el Premio de Investigación e Innovación, esa modalidad, se da a alguien de humanidades, en este caso una filóloga. Dolores, hablábamos de que eres lexicógrafa. ¿En qué consiste este área de la lingüística? Lexicógrafo es la persona, lexicógrafo, lexicógrafa, la persona que se dedica a hacer diccionarios. Entonces yo he hecho todo mi trabajo, toda mi docencia y toda mi investigación, sobre todo mi investigación, la he hecho haciendo diccionarios del español de Canarias. Unos diccionarios que son bastante reconocidos y respetados fuera de Canarias, pero que aquí a veces parece que lo nuestro no lo conocemos tanto, ¿no? Entonces creo que este premio también pone en valor, ¿no?, ese trabajo que hemos hecho y que está tan reconocido fuera. Has desarrollado una metodología para el estudio de la variante lingüística canaria que se está replicando en otros países de habla hispana. ¿En qué consiste este método? Hemos hecho como tres, ¿no?, tipos de diccionarios, ¿no? Nuestra idea principal del grupo de investigación, he trabajado siempre con Cristóbal Corrales, pues la idea principal era hacer un diccionario del español actual, del español canario actual, términos diferenciales, es decir, aquellos términos o aquellas acepciones que nos caracterizan. Para hacer eso teníamos que saber qué se había hecho sobre el español canario, y para eso hicimos un tesoro lexicográfico.
Un tesoro lexicográfico es un diccionario de diccionarios o de vocabularios o de glosarios, ¿no? Recogemos todas las obras que había publicadas o inéditas, ¿no? También manuscritos que hablaban sobre el español canario, que recogían esas palabras. Hicimos ese primer tesoro lexicográfico para saber cuáles eran nuestras palabras y cuáles faltaban todavía por recoger. A partir de ahí luego hicimos un diccionario del español actual, del español canario actual, y el ejemplo más representativo, hicimos 2 diccionarios del español canario actual. El más importante es el diccionario ejemplificado de canarismo. Ahí ponemos todas las palabras que se usan con ejemplos, ejemplos sacados del uso literario, histórico, oral, etc. Y luego todo esto nos permitió ir hacia atrás y hacer un diccionario histórico. Ten en cuenta que el español no tiene un diccionario histórico, hay proyectos, ¿no? La Academia está trabajando en un diccionario histórico del español, pero nosotros, la variedad canaria, sí tenemos nuestro diccionario histórico. Ahí están recogidas todas las palabras, desde que tenemos documentación hasta la actualidad. Entonces, realmente con ese diccionario hemos completado ese círculo, ¿no? Ese triángulo, y hoy por hoy la variedad canaria es la mejor conocida en todo el mundo hispánico. No es un tópico decirlo, sino que es una idea, digamos, que ya es aceptada por todo el mundo hispano, que el español hablado en Canarias es uno de los más y mejor estudiados de toda la variedad del español. Pero la labor de Dolores y de Cristóbal Corrales va mucho más allá. Han hecho un gran favor a la lexicografía, ¿no? Y a los demás investigadores que tenemos ahí los datos. Ellos tienen un diccionario, el diccionario diferencial del español de Canarias, también en colaboración con María Ángeles Álvarez, que me parece fundamental porque ahí ellos marcan, digamos, la diferencia entre aquello que es peculiar del español hablado en las islas respecto a el español peninsular o incluso de otras modalidades americanas. Una mujer, digamos, incansable, ¿no? en cuanto al trabajo, y entusiasta y muy abnegada y por otro lado muy generosa con los demás compañeros con los que ella ha trabajado, ¿no? Han abarcado no solamente la perspectiva sincrónica, es decir, actual de las hablas canarias, sino también la perspectiva diacrónica, histórica, a través del tiempo. Sobre todo cuando son textos antiguos, textos del siglo, sobre todo del siglo XVI, XVII, siglo XVIII, bueno, pues han tenido que transcribir, indagar en muchísimas obras. Es una labor verdaderamente ingente, muchas veces silenciosa, una labor callada, que solo nos damos cuenta cuando consultamos las obras. No tener algo así es desconocer lo que somos. ¿Y qué quedaría por hacer para poner en valor eso que comentas, el habla canaria? Seguir trabajando, o sea, nosotros hemos recogido yo creo que más del 90% de las palabras, pero todavía hay mucho que investigar. Yo estuve el otro día en la Biblioteca Cosmológica viendo manuscritos también, estuve en el Archivo Pérez Vidal, ¿no? En La Palma. La próxima semana pues tengo que buscar algunos términos que he encontrado en los archivos de la Inquisición que se conservan en el Museo Canario. Entonces hay que seguir investigando, hay todavía mucho para hacer, pero el grueso, ¿no? El grueso del trabajo está ahí. Lo que hay que hacer es difundirlo. O sea, poner estos diccionarios en red. Ya tenemos el diccionario histórico en red. Vamos a meter, ¿no? La tercera edición del diccionario histórico, lo vamos a meter en red. Tenemos un convenio que vamos a firmar con la Real Academia Española y darle difusión, seguirle dando difusión, ¿no? Tanto dentro de las islas como fuera. Lleva décadas ligada a la docencia, a la investigación, pero ¿qué cree que ha valorado el jurado de los premios para reconocerle esa trayectoria? Pues yo creo que un trabajo continuado, un esfuerzo continuo, ¿no? A lo largo de estos años, un esfuerzo que mi laboratorio, siempre lo digo, es la biblioteca, ¿no? Yo no soy de bata blanca, pero también soy investigadora, igual que el resto de los que trabajamos en humanidades. Avanzamos en la ciencia, nuestra ciencia es el estudio de las palabras. Hoy en día conocemos mejor de dónde han salido
cómo han evolucionado y cuál va a ser nuestro futuro, ¿no? Hacia dónde va la lengua. Ustedes en los medios de comunicación están haciendo que nuestra lengua se globalice, ¿no? Y que perdamos nuestras identidades. Por el contrario, yo creo que hay que conservar las identidades, no intentando que la gente, yo no voy a pretender que un chico no use una palabra, ¿no?, general en lugar de una palabra diferencial, pero sí que conozca, ¿no?, y que tenga recuerdos, ¿no?, al menos un recuerdo escrito de lo que ha sido la identidad canaria. Y por último, ¿a quién le dedica este reconocimiento? Pues yo creo que hay tantas personas que me han ayudado, ¿no? La Universidad de La Laguna fue la que me propuso para el Premio Canarias, pero mis referentes, pues mi maestra, que fue Inmaculada Corrales. He trabajado siempre, ¿no? He tenido siempre el apoyo, hemos trabajado en conjunto, Cristóbal Corrales y yo, y todo el personal de la universidad, verdaderos profesionales, o sea, tenemos una universidad que se reconoce, nuestro trabajo se reconoce fuera, y eso es gracias a que estamos apoyados por todos estos profesionales. Y luego a mi familia, que me ha sufrido. O sea, tener una investigadora en casa significa una persona que está todo el día pensando, ¿no?, buscando las horas para trabajar. Y entonces mi familia, mis hijas, pues mi marido, ellos todos, ¿no?, han sufrido un poco mi trabajo, pero también lo han valorado y a veces me mandan a trabajar para que no les llame la atención. O sea que dentro de lo que cabe, pues también ellos han reconocido que el trabajo que hace me satisface y me han apoyado. Dolores Corbella, Premio Canarias 2021 Innovación e Investigación, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Maribel Nasco nació en la isla de La Palma, en los llanos de Aridane, y recibió clases particulares de pintura del profesor Elías González Manso, pero su talento fue tan manifiesto que sus padres, aconsejados por el profesor, decidieron que se trasladara con su abuela a Tenerife para que ingresara en la Escuela de Artes Aplicadas. En ese momento Maribel solo tenía 13 años y así comenzaba una brillante carrera que continúa en la madrileña Academia Superior de Bellas Artes de San Fernando. En 1957 realizó su primera exposición colectiva y 12 años después la primera individual. En 1963 se une al grupo Nuestro Arte. En este periodo Nasco comienza una búsqueda de un lenguaje artístico personal que la llevará a cambiar los pigmentos por metales. Entre 1968 y 1983 se data su etapa metálica. Según la propia artista, fue fruto de una experimentación personal, una curiosidad por los elementos químicos y un gusto estético por lo industrial. Tal era su afán por descubrir y conocer que incluso la artista recuerda a los mareos producidos por trabajar con amoníaco en un taller que no estaba lo suficientemente ventilado. Su etapa docente llegaría a ser igual de significativa. Se licencia en Bellas Artes a principios de los 80 en la facultad que había sido creada en 1979. Se doctora en 1986 y obtiene la titularidad como profesora de taller y procedimientos pictóricos, para finalmente obtener la cátedra 3 años después. Una etapa en la que tampoco merma su constante trabajo creativo, con exposiciones y reconocimientos que han culminado en este 2021 con la adjudicación del Premio Canarias de Bellas Artes. María Isabel Nasco Hernández, Maribel Nasco, bienvenida a Canarias Escultura y enhorabuena por ese Premio Canarias Bellas Artes Interpretación 2021. Muchas gracias. Lleva toda una vida dedicada a las artes plásticas y me comentaba antes que realmente le ha cogido por sorpresa este premio. ¿Lo esperaba toda Canarias menos usted? Yo no lo esperaba, de verdad que no. No me gratifica, pero no espero nunca nada y soy muy exigente conmigo, mucho. Yo digo siempre que me quito la piel a tira constantemente y nunca estoy satisfecha ni remotamente con lo que hago, ¿sabes? Digo, qué mal lo hice ayer, esto es fatal, eso hay que... Y casi parezco Penélope, trabajo de día, deshago de noche o viceversa, ¿sabes? Un compromiso conmigo que tengo. Es inevitable,
no lo puedo es imposible evitarlo. La definen como una de las artistas más relevantes, más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Canarias. ¿Considera usted que es un referente? Yo un referente, no lo creo. Si es por rebeldía, por perseverancia, por disciplina, pues puede que sí, porque todavía hoy es que tengo una disciplina enorme para mi horario de trabajar y no justifico el día sin estar haciendo algo con la plástica, ya sea lectura, ya sea estímulos, y siempre intentando aprender. Pero referente, pues no sé, por todos los alumnos que he tenido, pues puede, pero por mí no lo creo. Tengo asignaturas pendientes de no haber estado más haciendo exposiciones a nivel internacional, aunque viviera aquí, salir más, pero no lo creo, por amor a la pintura, por amor al arte, por amor a hacer las cosas lo mejor posible. Pues bueno, puede que tenga un cierto valor, no lo sé, eso lo dicen los demás, porque yo soy incapaz es obvio, de decirlo. Y echando la vista atrás, ¿con qué etapa se queda de su trayectoria? Para mí, la etapa que más duración tuvo y que más compromiso fue y más una labor muy dura ha sido la etapa de los metales. Porque yo no sabía química y quería hacer con los metales como pintura. Para mí el concepto era de pintura bidimensional y no lo separaba, tenía los problemas o los conceptos de la pintura, color, forma, y claro, era difícil en los metales. Yo quería conseguir en los metales el color propio del metal, no lo quería cubrir con pintura, sino sacar el propio color de los metales, de cada metal. Y no era química, y entonces pues los ácidos que empleaba en lugar de pigmentos y colores, empleaba ácidos. Y no fue fácil, muy difícil, cometí muchos errores, algunos aciertos, pero que no pensaba que eso era una obra para deleitarse ni que viera un valor estético, sino una experimentación. Y estuve así todos 20 años, casi 18 años, con diferentes metales. El aluminio y el duraluminio era terrible hacerlo, muy duro, quemaba y lo dejaba negro totalmente y tenía que degradar con lijas muy finas. Y el latón lo hacía con pomes muy rebajado, entonces, aparte de los ácidos, y además dañino para la salud, porque no me protegía lo que hubiera sido necesario. Don Benito Ríos, que era químico y que fue rector de la Universidad de La Laguna, decía, debes tener unas quemaduras internas graves. Y quería hacer otros procedimientos y otros métodos menos dañinos, menos peligrosos, pero no hubo forma. Sí, se iba el color, el ennegrecido. Tenía que ser ese pavonado porque a veces era con fuego y los ácidos pues se respiraban y no me ponía mascarilla, un desastre. Pero bueno, esa es la etapa más larga que estuve y la más comprometida realmente en todos los aspectos económicos, experimentales, porque yo me pagaba mi investigación a través de préstamos personales, porque claro, tenía que tener un ayudante y un taller completo con lijadoras, pulidoras, de todo. Y claro, si esperaba a tener ese taller tan completo de maquinaria, pues no lo hubiera hecho en la vida, vaya. Yo lo quería hacer ya en ese momento y claro, había que alquilar. Y la labor fue muy, muy buena en el sentido de la unión con el artesano y el artista, vaya.
El artesano cuidaba todo bien y yo tal vez llegaba con un estropajo de alambre y arañaba y hacía un desastre. Pero es lo que tenía que hacer un artista, crear libremente, sin importarle estropear la labor perfecta del artesano. Vaya. Los primeros metales que realiza son, digamos, un tanto primitivos, muy rudos, son metales que están en cierto modo al servicio de los condicionantes medioambientales, ¿no? Casi como si el artista quisiera dejar el metal que sufra los movimientos del óxido. A ir evolucionando hacia un tipo de lo que se podría llamar un collage metálico, unos puzzles donde ahí encontramos diversos materiales, zinc, cobre, aluminio. El artista, experimentando con estos procedimientos, va a llegar a una suerte de depuración. En cierto modo se va a quitar ciertos ropajes, ciertas vestiduras anteriores y va a ir depurando, definiendo más el estilo. Una serie de obras que son cuerpos eróticos, pero son casi miradas casi microscópicas, no son miradas a algún detalle de un cuerpo. La obra se vuelve abstracta, ¿no? Encontramos su obra en el Museo Municipal de Santa Cruz en el año 69, en el 70, pero también la tenemos en el Ateneo de Madrid en el año 72, en la Galería La Conca, que es una vanguardia y su época, pero también la vamos a encontrar en Ramón Durán en Madrid en el 74, en la Galería Sarrió en el 75 o en Kandinsky en el 77. Si tuviera que definir a la obra de Maribel Nasco en unas pocas palabras, hablaría sin duda de la versatilidad de una artista genial en cuanto a la experimentación con los nuevos materiales, con los procedimientos. Sin duda no tenía nada fácil el realizar esa trayectoria, pero yo creo que la reivindicación suya tiene que ver con la excelencia, con la continuación de la búsqueda de su propio lenguaje y con la experimentación, ¿no? ¿Siempre le ha gustado innovar y experimentar con los materiales? Sí, siempre, siempre. La materia siempre me ha atraído, y la materia en sí. Y después, claro, en los metales yo quería, con esa obra tan dura, hacer una piel, hacer obras, los primeros no, que eran como un collage, que eran piezas que hacía de los alrededores del mar, de oxidaciones, del hierro oxidado, pero luego la última etapa de los metales era quería erotizar las formas, el cuerpo humano, ¿sabes? En ese material tan duro, era como una contradicción que me planteaba yo, pero siempre me ha gustado la vida difícil y experimentar y sin saber lo que casi iba a encontrar o que me iba a salir o lo que podía lograr era pues estimulante, interesante, fracasos y aciertos, no sé, me ha gustado eso siempre. ¿Y de qué habla la obra de Maribel Nasco? Pues habla de violencia, curioso. Pero una violencia arraigada mía. Hay que tener en cuenta que quizás la obra, yo me formé en el 68, vaya, el Mayo francés, un poco rebelde todo, y a mí me ha costado pues salir de la isla, estábamos en posguerra, yo nací en el 38, entonces toda una serie de dificultades. Estaba en la isla de La Palma, yo quería venir a estudiar Bellas Artes, después me fui a Madrid, empecé aquí en la escuela, entonces ha sido no muy fácil el camino y hay una violencia de injusticia, no sé, hay algo que inconsciente, lo tengo y luego he pasado por etapas y amo el arte en todo su... Y la lectura del arte me apasiona. Yo voy a los museos todavía y es que estoy haciendo notitas y me acerco y suenan los sensores y viene, porque me acerco a verlo bien de cerca,
una curiosidad, pero que lo llevo, que va con un entusiasmo que a veces digo, pero yo no puedo ser más calmadita, pues no puedo ser más calmadita. Y sigues creando, porque estamos en tu taller, donde sigues pues, dando más vida a tu trayectoria, alargándola. ¿En qué estás trabajando ahora, Maribel? Ahora estoy haciendo un proyecto de el Jardín de los Desechos, que no es el Jardín de las Delicias, por desgracia para mí, pero sí creo que debo hacerlo, porque nos estamos cargando al planeta, estamos destrozando todo con tanto plástico, con muchas cosas que no deberían existir así, de esta forma tan violenta, tan destructora, vaya. ¿Cuál crees que es el legado que dejas a las futuras generaciones de artistas? Yo me gustaría dejarles que tengan libertad para crear, que sean humanos, que los valores interiores son muy importantes y que el artista tiene una carga humana muy valiosa, es fundamental. Y no es por vulgarizar el arte, ni pueden mejorar el nivel estético de la sociedad, podemos hacer muchas cosas. César Manrique, que hizo todo y era un artista, vaya, con Lanzarote, cómo mejoró, no se valora la carga, el potencial humano que tiene y la posible sensibilidad o empatía que podemos tener con muchas cosas. Me gustaría que creyeran más el artista en sí mismo, que fueran más disciplinados y que tuvieran más confianza. El propio artista y también quien les rodea, todas las instituciones, y que hubiera un punto más convincente para que se creyera más. Creer el propio artista, debemos creer más en uno mismo, no endiosarse ni ego ni nada por el estilo, eso es lo peor. Uno no debe estar enterándose de lo que hace, sino hacerlo y hacerlo bien. El resto, pues mira, que lo juzguen. Maribel Nasco, muchísimas gracias por este ratito y enhorabuena por ese reconocimiento. Gracias, guapa. María del Rosario Álvarez Martínez es catedrática de Historia de la Música en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna. Su labor ha estado centrada en rescatar, conservar y divulgar el patrimonio musical de Canarias. Entre otros logros, ha promovido la recuperación de partituras antiguas y la restauración de los órganos históricos que quedan en el archipiélago. Fue presidenta de la Sociedad Española de Musicología y en 1990 se convirtió en la primera mujer catedrática de Historia de la Música en España. Sus líneas de investigación han estado centradas en la organología y fue pionera en la iconografía musical. Gracias a su trabajo se han podido identificar piezas de arte y situarlas en su época correcta de creación. Su actividad ha sido esencial para la recuperación del patrimonio sonoro del archipiélago. Junto al musicólogo gran canario Lothar Siemens sacó adelante La creación musical en Canarias, una colección compuesta por más de medio centenar de discos que recoge música de las dos islas capitalinas y algunos temas originarios de La Palma y Lanzarote. Esta obra reúne piezas de 132 compositores. Rosario Álvarez es miembro de la Real Academia Canaria de Bellas Artes desde 1985, Premio Nacional de Musicología y Medalla de Oro de Canarias. María del Rosario Álvarez Martínez, Premio Canarias de Patrimonio Histórico 2021. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Se le reconoce su trabajo a la hora de recuperar, conservar y divulgar el patrimonio musical canario. ¿Qué se encontró cuando comenzó con esta tarea? Un desierto. Bueno, cuando comencé, la verdad es que cuando uno comienza nunca sabe lo que le espera, ¿no?
Yo empecé buscando partituras de autores canarios, naturalmente. Entre medio me encontré con un archivo en la Orotava donde apareció un fandango de Scarlatti que dio la vuelta al mundo y me hizo famosísima. Pero yo seguí con mi manía de encontrar música de los compositores canarios. Y efectivamente fueron apareciendo en distintos archivos, tuve que ir hablando con familiares y todo empezó porque en el año 84 le hicimos desde esta Real Academia Canaria de Bellas Artes un homenaje en el Teatro Guimerá a un compositor que era académico, muy mayor, que tenía en aquellos momentos 93 años, que era Manuel Bonín Guerín. Cada sábado me traía una partitura. Y bueno, cuando yo vi aquellas obras de cámara, una sonata de violonchelo y piano, un cuarteto de cuerda, una sonata de violín y piano, sonatas de piano, etcétera, yo me quedé, digo, pero bueno, esto es suyo, de Manuel, sí, pero él no los había dado a conocer nunca. Y entonces, bueno, pues por ahí hicimos un concierto homenaje en donde yo también toqué el piano, las piezas que tenía él de piano, me dedicó él una de sus partituras y tal, y entonces aquello fue para nosotros, para Lothar Siemens, que también era académico, y yo dijimos, pero madre mía, este señor. Y a partir de ahí, pues nos entusiasmamos y dijimos, hay que sacar a otros compositores canarios. Y empezamos ya a indagar. El Museo Canario de Las Palmas ya tenía un fondo de partitura que había empezado doña Lola de la Torre, que la consideramos la pionera de la musicología en Canarias, y a partir de ahí pues empezó Lothar en Las Palmas a indagar con los descendientes de los compositores. Yo aquí, por supuesto, empecé a hacer lo mismo y empezamos a rescatar ese patrimonio. Rosario Álvarez lleva casi 40 años de socia de la Sociedad Científica del Museo Canario y podemos decir que aquí es como un puntal. En el Museo Canario concretamente formó un equipo muy curioso con nuestro inolvidable Lothar Siemens y afrontaron un proyecto importantísimo porque tiene dos facetas. Por una parte es la recuperación de música culta antigua elaborada o compuesta en Canarias y por otra parte la potenciación de nuevos compositores, de gente joven que está abriéndose camino en ese campo. Con ese proyecto, que se llamó Proyecto RALS, llegaron a publicar cerca de 60 CDs, que todavía están lógicamente disponibles, y es en una colección completísima que se llama La creación musical en Canarias, y es una de las aportaciones que Rosario ha hecho al museo y a la cultura canaria. Tiene el gran mérito de haber rescatado distintas parcelas en el campo de la musicología. Todos sabemos su labor importantísima en la recuperación de órganos, de instrumentos musicales. El Museo Canario se congratula de que Rosario Álvarez haya sido premiada con esta distinción, con el Premio Canarias, porque nos parece merecidísimo y porque de alguna forma es una persona nuestra, es una persona de nuestra casa. Y luego, bueno, pues las cosas funcionan de una manera que a uno no se lo espera, ¿no? Porque a todas estas tenía que dar clases en la universidad, si yo no me podía escapar de la docencia, ¿no? y de mi trabajo. Y entonces, bueno, pues se crea, me viene un grupo de compositores para que desde la universidad se pudiera crear una asociación de compositores de Canarias. Y efectivamente hicimos la asociación y entonces empezaron a aparecer compositores, pero de debajo de las piedras, ¿no? Compositores personas que habían compuesto muchísimas obras en el pasado y que lo habían ido guardando en su cajón porque nadie se las quería tocar. Ese fue el gran problema con el que nosotros nos encontramos. Que los músicos prácticos, los intérpretes en aquella época, estoy hablando años 90, no querían tocar las obras de los canarios, porque decían que eran obras desconocidas, que las tocaban una sola vez, todo un trabajo, para que luego no se volviera a tocar. Lo que nosotros queríamos era escuchar las obras. Y un pianista de Tenerife que estaba estudiando en París, dice, yo las grabo en París. Y efectivamente, ahí empezó el primer disco de la colección. Los discos corrieron, pero como la espuma, ¿no?
y efectivamente hasta el final, que todavía, claro, quedaron cosas por grabar, muchísimas, pero claro, el fallecimiento de Lothar ya cortó todo este tipo de proyectos, porque allí en Las Palmas hacía los discos con compositores de Gran Canaria, y yo lo hacía aquí con compositores de Tenerife. Y entonces, claro, a medida que íbamos desarrollando todo esto, también alentábamos a los jóvenes estudiantes a que estudiaran composición, porque casi todo el mundo era piano, violín, flauta, clarinete. Oye, ¿y por qué no composición? Ah, es que yo no soy Beethoven. Oye, Beethoven ya murió, hizo su carrera en su momento. Ahora tú tienes que ver qué es lo que puedes dar. Y efectivamente, cuando los canarios empezaron a estudiar composición, algunos ya habían estudiado composición fuera y tal, bueno, empezaron a crear cosas y muy interesantes. Y fue verdaderamente hermoso toda aquella etapa, ¿no?, de lucha y después, claro, los conciertos. La música se tenía que escuchar, creábamos conciertos de cámara, intercambiábamos los músicos de aquí con los de allí y así, bueno, se fue creando un ambiente propicio para la creación musical que la gente no se lo podía ni creer, claro. Y bueno, hoy por hoy tenemos compositores interesantísimos que el Festival de Música de Canarias los está dando a conocer porque les hace encargos. Por ejemplo, este año, para el festival de este año, hay un encargo a la compositora Dori Díaz Jerez. Y después también hay otra compositora que es Laura Vega, buenísima, de Las Palmas, porque también no solamente componen los hombres, sino también hay varias compositoras y además muy, muy buenas, y con encargos fuera de aquí y en fin, muy bien situadas ya. Además, se le reconoce su labor a la hora de recuperar los órganos históricos. ¿Está suficientemente protegido este patrimonio? Bueno, cada vez está más protegido, ¿no?, naturalmente, pero cuando yo empecé estaba todo en el suelo. Es decir, salvo los órganos de las catedrales, que como tenían organistas, pues se seguían tocando, los demás órganos de parroquias aquí o allí, y la verdad que era lamentable el estado en el que estaban muchísimos de los instrumentos. Cuando yo empecé a estudiar, yo no tenía ni idea del origen de los instrumentos, no sabía si se habían construido en España, en el extranjero, y después ya empecé, lógicamente, a armar todo el puzzle, ¿no? Y el puzzle es que nos encontramos, o me encontré, porque eso es una labor que yo hice en solidario, me encontré con órganos germanos, alemanes, que vinieron aquí en el siglo XVIII, y cuando todo esto lo conocieron los organistas alemanes, vinieron como locos, porque ese tipo de instrumentos habían desaparecido en Alemania con motivo de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya a partir de ahí ya vi cuáles eran las características de los órganos alemanes, seguía indagando, después ya me di cuenta que en el siglo XIX empiezan a importarse órganos ingleses, a finales del XIX también se traen algunos órganos franceses, y entonces, bueno, ahora hemos terminado de restaurar aquí en Tenerife un órgano canario, que es rarísimo, rarísimo. Y entonces, pues un órgano en Arico, la villa de Arico, todavía no lo hemos inaugurado por el tema del COVID, ¿no?, pero que sé que, bueno, que los organistas van a venir aquí contentísimos y privados. Claro, ya todos los organistas hay un circuito, yo he organizado muchísimos ciclos de conciertos de órgano para dar a conocer este patrimonio, y creo que Canarias puede estar muy orgullosa del patrimonio organístico que tiene. Tenemos 22 órganos restaurados en Tenerife, 9 en Gran Canaria. Este año empezamos ahora en septiembre el órgano de Teror, y en La Palma han aparecido 4, ya están restaurados. Uno de ellos, el más antiguo de Canarias, y casi me atrevería a decir hasta de España, del siglo XVI. Es decir, que, bueno, y que lo regaló un palmero que estaba viviendo en La Habana, y que lo regaló y se lo dedicó a la Virgen de las Nieves. Así que no podemos quejarnos. ¿Y qué se puede hacer para que toda esa riqueza, todo ese patrimonio, toda esa historia trascienda de los archivos y se pueda acercar a la ciudadanía? Bueno, tenemos que, evidentemente, hacer conciertos, es decir, ¿cómo se difunde la música? Por medio del concierto. Es decir, que tenemos que, ya esa reticencia que había, que le conté antes, de los músicos, de los primeros intérpretes que no querían estudiar las obras de los canarios, eso ya pasó a la historia. Ahora ya ellos quieren tocar las obras de los canarios, y al contrario te piden que mira a ver si tienes partituras para hacer un concierto con obras de fulano, de mengano o lo que sea, ¿no?
Entonces, eso en primer lugar, hacer conciertos, difundir la música. Y luego las grabaciones son fundamentales para que la música quede, porque si no, pues se va perdiendo. Y yo pondría en los programas docentes del conservatorio, pues obras de Canarios. Es decir, que en los repertorios que estudian los alumnos, o aparte de los compositores internacionales, porque siempre estamos dominados por, hay un centroeuropeísmo, ¿no? Es decir, el centro, ¿no? Viena, París también, es lo que nos domina a nosotros, lo que queremos. Parece que si no es eso, la música no... Y la música es como un paisaje en donde hay grandes picos y grandes montañas, son los Alpes, y ahí está Beethoven, y ahí está Mozart, pero después están los valles, y están los pueblos, y están las colinas, y entonces todo eso son otros compositores que han ayudado a formar y a pintar esa historia de la música. Hay compositores de la Catedral de Las Palmas que han compuesto al estilo de Mozart, sin haber conocido a Mozart, sin haberlo conocido. No estaba Mozart, Mozart llegó a España ya en el siglo XIX. En el siglo XVIII estoy hablando de un compositor que, bueno, que tú oyes aquello y dices, ay, pero esto es Mozart, pero ¿cómo lo conoció? No, no lo conoció, sino que los estilos musicales y la evolución de la propia música, interna de la música, ha llevado a esas consecuencias. Por supuesto, Mozart es un genio, y no voy a decir que el compositor de la Capilla de Música de Las Palmas lo haya sido, pero era un compositor bueno, con oficio, lo que se llama oficio, saber lo que había que hacer, ¿no? Así que, no sé, yo creo que tenemos esperanza y sobre todo yo tengo esperanza en que de todas estas personas jóvenes, que ahora, bueno, jóvenes o no tan jóvenes, porque hay gente ya 40 y tantos años, 50 años, esas personas van a tener un nombre, pero un nombre no solamente a nivel de Canarios, sino un nombre a nivel nacional. Esa ha sido la gran satisfacción, de que todo este movimiento en el que trabajamos tantísimas horas, no ha caído en saco roto, es decir, que ha dado fruto, y eso es fundamental. Y entonces, pero la gente tiene que autoconvencerse de que lo que tenemos es bueno. Entonces... Ha sido presidenta de esta Academia de Bellas Artes y además me consta que ha hecho todo lo posible porque la figura de la mujer esté presente en todas las disciplinas artísticas. Sí. Evidentemente es la academia de toda España, la Real Academia, que más mujeres tiene. Pienso que ya es hora de que la mujer ocupe el sitio que se merece dentro de las bellas artes o dentro de la música, o en fin, de todo. La mujer está hoy en día en todas las parcelas del saber y no crea ninguna en donde no esté metida la mujer, ¿no? Y una muestra de ello es que estos premios Canarias 2021 reconocen la labor de 3 grandes mujeres, que además le ha tocado la responsabilidad de ejercer a usted de portavoz. Tiene ya, imagino, preparado el discurso, ¿nos puede adelantar algo? Bueno. Sencillamente hablar un párrafo de cada una de nosotras, destacando aquello que yo creo que habría que destacar, ¿no? Y luego termino con una reflexión, ¿no?, sobre lo que significa, lo centro en la investigación, puesto que las 3 somos investigadores. Es decir, el caso de Maribel Nasco, que parece que es una artista y que no es investigadora, fue investigadora. Es decir, ella su trabajo, ya lo habrá sabido, pues evidentemente investigó muchísimo. Por lo tanto, lo que nos une a las 3 es la investigación. Y es ese el hilo conductor del mini discurso. Sí. María del Rosario Álvarez Martínez, Premio Canario de Patrimonio Histórico 2021. Muchísimas gracias y enhorabuena por este reconocimiento. Muchas gracias a ti. Les dejamos con su legado. Tener referentes así me parece de agradecer, sobre todo me parece de agradecer. Me parece una herramienta muy útil y muy esencial, ¿no? Sobre todo para los estudiantes de filología en Canarias, ¿no? El léxico canario es una cosa muy rica que tenemos en nuestra tierra y es algo que hay que fomentar. O sea, esa pervivencia y demás hay que tenerla en cuenta siempre, sobre todo para tener ese renombre que tiene el léxico canario, no solo que nos consideren una variante más, sino tener esa fuerza que tiene Canarias. Es un gran referente para todos nosotros, tanto estudiantes de Bellas Artes y de todo tipo de artes, como incluso para las mujeres que estamos intentando hacernos un hueco. Tanto como artista, como docente y como ser humano, es una figura grande, muy grande. Esa capacidad para intentar transmitir las emociones, ¿no?, a los alumnos, ¿no?
transmitirle la pasión por el arte. Es la mayor enseñanza que ella me dejó. Yo ahora como profesora siempre la utilizo como referente para que mis alumnos de primero de Bellas Artes no salgan de la Universidad de La Laguna sin conocer a un artista tan importante como Maribel Nasco. En el caso de Rosario Álvarez, yo creo que su legado es bastante amplio porque, bueno, sin su labor ahora mismo estaríamos en una especie como de desierto. Han creado pues una escuela, una manera de que luego pues otros profesionales, estudiantes y demás podamos seguir en esa línea que ellos marcaron. Ha sido una gran labor la que ha hecho, organizando conciertos y promoviendo la cultura organística aquí en este país. Y para los estudiantes eso facilita muchísimo la labor de tocar, ¿no? Actualmente estamos restaurando el órgano de San Mateo, pero todavía queda un número muy importante de órganos todavía por salvar. Pero bueno, ya con el interés de los cabildos y sobre todo de Rosario, pues esperemos que esto siga creciendo y no se estanque aquí.